Hola a todos amigos, el día de hoy les quiero dar la bienvenida al episodio número 3 de Raíces de Éxito Valle, el podcast que brinda visibilidad a empresarios y emprendedores de mi hermoso Valle del Cauca. El día de hoy les tengo un invitado súper especial. Él es un experto en logística, importaciones, exportaciones, tiene una empresa súper, hiper, mega top, ACA Pacific Dreamers, y un producto estrella que ha tenido grandes nominaciones y premios en el Valle del Cauca. Y sin más preámbulos, mi invitado súper especial, Andrés Rivadeneira. Gracias, Brigitte, por la invitación. Me siento muy contento de estar contigo hoy, esta noche, hablando un poquito de todo este recorrido en el mundo empresarial. De antemano, gracias por escogerme. Y nada, aquí estamos pues, para aportarle a las personas que ven este podcast, a que conozcan un poco de lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida y que eso que he venido haciendo también sirva de motivación para que personas que quieren hacerlo también lo puedan hacer y que vean que sí es posible hacerlo. Entonces, me siento muy honrado de estar contigo, me encanta estar aquí y este soy yo, así que muchísimas gracias por la invitación. Súper. Andrés, normalmente Raíces de Éxito Valle tiene un apartado que la verdad para mí es súper especial y es esa raíz. En esa raíz nos cuenta quién es Andrés desde el inicio, tuvo o no tuvo el apoyo de los padres, cómo fue eso, cómo fue ese proceso desde cero, esa raíz de Andrés. Vale, bueno, mi nombre es Andrés, como les decía, yo nací en Buenaventura, tengo 36 años y desde pequeño siempre me encantó el estudio. Yo creo que la pasión por estudiar viene desde que nací y recuerdo porque mi abuela, mi mamá, cuando estudiábamos desde niño, ella me decía que cuando me ponían a hacer las planas o las tareas, yo le decía, una sola vez mi abuela me lo enseñaba, y yo le decía, ya aprendí, ya lo puedo hacer solo. Y efectivamente yo lo hacía solo. Siempre fui muy independiente y eso me empezó a ayudar en mi proceso de crecimiento. Entonces, el estudio para mí es vital. Yo amo estudiar, me encanta estudiar, es uno de mis hobbies. Y ese fue como el camino. Le agradezco a Dios que puso la semilla del estudio en mi corazón y eso es lo que me ha llevado a lo que hoy en día soy, ¿sí? Entonces, para mí, nací en Buenaventura, en una familia muy humilde, pero muy amorosa. Buenaventura es una tierra bastante hermosa, con muchas conflictos internos que se han venido presentando, pero con un empuje, con un carisma, con un sabor, con una potencia en crecer y en que las personas también quieran salir adelante. De allá vengo, allá estudié desde mis inicios. De hecho, la primera escuela que tuve o que estuve básicamente fue en la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela teníamos una escuelita que en su momento le decíamos como escuela piripipí. ¿Sí? ¿Qué nombre? Sí, era como el inicio, entonces quedaba en la azotea de mi abuela, iban las profesoras y yo empecé a estudiar allá. A la medida que fui creciendo, fui ingresando a otros colegios y me fui como dando a conocer. Siempre me gustó los idiomas en mi época escolar. Y tengo un recuerdo muy, muy bonito, pero de cierta forma que me marcó muchísimo, era que cuando ya estaba en séptimo, en bachillerato, por cosas de la vida mi padre se queda sin empleo, ¿no? Y entonces mi mamá empieza a tomar la rienda de la casa y empieza a trabajar de cocinera en algunos barcos mercantes en Buenaventura. Y en ese momento no había plata en la casa, entonces dura esa situación. No tenía cómo estudiar. Recuerdo muchísimo, nunca se me olvida de que ese día llegué a donde la profesora, la coordinadora de séptimo, y me empecé a llorar porque no tenía cómo ingresar a hacer el siguiente grado. Y recuerdo tanto que la coordinadora me dijo, no llores, mijo, no llores. Y al día siguiente o a los días empecé ya, me gané una beca, media beca, yo no sé si fue porque les dio pesar. Por esfuerzo personal. Sí, les dio pesar, pero me gané la beca y desde ahí en ese momento pues empecé a hacer mi bachillerato. Ahí nació ese amor al estudio, sí, eso fue con toda. No, con toda. El estudio para mí es importantísimo y empecé a estudiar, luego llegó la gratuidad aquí en el país y eso me permitió a mí avanzar hasta que me gradué. Cuando me gradué, siempre sabía que tenía que seguir estudiando. Pensaba estudiar odontología, pensaba estudiar algo como en la medicina, porque de cierta forma
sentía que tenía el potencial y la gente siempre quería ¿Te gusta servir o qué? Y sí, me encanta servir. Pero pues nunca había plata para estudiar medicina, la verdad. No tenía plata para estudiar medicina, así que pongo los ojos en el SENA. Y el SENA, cuando pongo los ojos en el SENA, realmente fueron digamos que la mejor puesta y el mejor enfoque que tuve en ese momento. Yo tenía apenas 17 años cuando salí del colegio. Yo me gradué el 19 de julio de ese año, en el recuerdo. Si no me piden esas cuentas ahora. Sí, en ese año. Y en diciembre de ese mismo año ingresé al SENA. Entonces, en el SENA tuve la oportunidad de ingresar a un muy buen curso. En ese entonces era la primera promoción de logística, de tecnólogo en logística a nivel nacional. Y yo quedé, hice todos mis exámenes, mis entrevistas y quedé quinto. De 300 personas que se postularon. Cuando ingresé al SENA, obviamente, me encuentro con una cantidad de información, un equipo humano realmente espectacular, un grupo de mentores fantásticos que realmente impactaron mi vida. El SENA impactó muchísimo mi vida y empiezo a conocer lo que es logística y me empiezo a enamorar de la logística. O sea, ahí como que te encaminas y dijiste, sí, eso es lo mío. Eso es lo mío, efectivamente. Tuve muy buenos mentores desde mi colegio, desde mi bachillerato, tuve una muy buena profesora de inglés que siempre me apoyó, profesora de química, pero cuando ingreso al SENA, pues tengo los mejores profesores, digamos que en ese momento, ¿no? Entonces, hay una profesora muy querida en su momento, que venía recién llegada a Colombia, hace su maestría en Australia, de logística y cadena de abastecimiento, y yo como siempre he sido muy movidito, muy preguntón, una cosa y la otra, pero le empecé a caer bien a mi profesora, y ella me empezó a dar mucha información. Cuando fui ingresando al SENA estudiando, simultáneamente ingresé a estudiar inglés en el Colombo Americano, entonces hacía las dos cosas al mismo tiempo. Siempre tuve el apoyo del SENA, desde el equipo del SENA, y cuando salgo del SENA, inclusive en el mismo SENA, gracias a la trabajadora social que me escogió, no sé por qué me escogió, ella una vez entró al salón y me dijo, usted, venga y ayúdeme en la oficina de bienestar social. Yo ingreso en el SENA, la oficina de bienestar social, y manejo todo el tema del apoyo a los estudiantes del SENA, en poderle ayudar a conseguir patrocinio, a que ellos estuvieran bien con su alimentación y el transporte. Entonces yo empecé como a liderar ese proceso, apenas tenía como unos 18, 19 años. O sea, ya empezaste a estudiar y te encarrilaste ya como un líder. Exactamente, como un líder. Gracias a Dios, en ese proceso que estaba en bienestar social, pude conseguir mi primer empleo y empiezo a trabajar en una comercializadora internacional en ese entonces, ¿no? Y en esa comercializadora internacional, cuando empecé a hacer mis prácticas, ahí empecé a manejar toda la distribución del producto que esa comercializadora maneja a nivel internacional. Entonces, hacía los cargos y los despachos de contenedores y motonaves a diferentes países de Buenaventura. Ya estamos hablando de cosas grandes. Sí, siempre. Ya empezó lo grande. Sí, siempre brillé, siempre pensé en grande. Nunca he empezado de manera chiquita. Apunten ahí lo que acaba de decir Andrés. Sí, es muy importante enfocarse y pensar en grande, pero aterrizando toda la realidad. Cuando luego termino el SENA, me graduó del SENA, a los meses también me graduó del Colombo, porque casi que fueron al mismo tiempo los dos estudios. Empecé a trabajar, pero en mí siempre está el estudio. Entonces, si en algún empleo, por alguna razón no podía estudiar, yo cortaba el trabajo. O sea, como que tu prioridad número uno, conocimiento y seguir creciendo. Pero siempre me movía también en el campo laboral de buena forma. Entonces, siempre he hecho logística, cambié de empleo, ingresé a la universidad y estudié administración de empresa en Buenaventura, en una universidad de la tierrita. Sí, yo soy 100% bonaerense, amo mi pueblo. Súper. Y ahí empecé a estudiar administración de empresa. Estudio administración de empresa, pero también sigo trabajando. Entonces, en los empleos que iba consiguiendo, siempre iba subiendo como escalafón. Pasé a auxiliar de distribución en una empresa comercializadora internacional, a trabajar en una empresa de transporte como jefe de bodega. En esa empresa de transporte administraba la bodega, pero también administraba un patio de contenedores y siempre he estado como de cara al
como se dice en el ámbito laboral, como los chicharrones de la misma operación, ¿no? Como de resolver las situaciones que tengamos o las dificultades de los procesos para una capacidad mejorarlo. resolutiva Sí, grande. grandísimo, y sobre todo de cara al cliente, entonces, y en las asesoras comerciales. Entonces, siempre estuve en operaciones, administrando operación, solucionando diferentes temas operativos logísticos, portuarios en ese momento. Y así fui creciendo, estaba en la universidad, cuando estaba en esa empresa, pero también me había dado o me va dando otras oportunidades, y en esas nuevas oportunidades empecé a trabajar para una empresa caleña, pero en Buenaventura, y ahí era administrador o planeador de transporte, entonces manejaba todas las importaciones que llegaban de China, de la India, que arribaban por el puerto de Buenaventura, y empiezo a negociar en esa empresa todo el tema de fletes terrestres, ¿sí? Aparte de negociar todo el tema de operación logística en el centro de distribución, siempre he tenido como un equipo, siempre he liderado personas a cargo, siempre he liderado personas. Pues desde los 18 ya estaba liderando en el SENA. Sí. O sea, te habías perfilado desde muy joven. De hecho, nunca lo noté, que de los 18 sí estaba manejando personas, apenas lo vengo a notar ahora, pero sí, siempre había estado manejando personas, sobre todo también ayudándolas a los otros a que también pudieran salir adelante. En el SENA, pues muchos de mis compañeros no tenían inclusive en su día a día que comer, y con el apoyo que el SENA daba, pues eso servía muchísimo para que ellos pudieran enfocarse más en el estudio y olvidarse un poco de esa necesidad de conseguirse el dinero para poder subsistir. Sigo creciendo, luego empiezo a trabajar para esa empresa caleña, es una gran empresa hoy, como planeador de transporte, administrando o manejando despachos de 20, 30 contenedores o mulas diarias solamente para Jumbo, pero también haciendo distribuciones a nivel nacional, entregando productos a diferentes clientes a nivel nacional, y negociando con grandes empresas de transporte también a nivel nacional, reportando siempre a la gerencia o a la presidencia inclusive de las compañías donde he trabajado. Entonces ahí empezó como a crecer cada día, apalancándome más y llenándome mucho más de conocimiento, sobre todo también siguiendo ese camino de la academia que me ha encantado. Entonces, una vez que me graduó de Administración de Empresas en Buenaventura, que eso fue por allá como el año 2016. A ver si lo tenés más presente. Sí, que fue como en el año 2016, siempre uno de mis sueños ha sido irme a estudiar por fuera del país. ¿Y lo lograste? Aún no, pero ya Dios casi, siempre ya va casi. encaminando las cosas, Dios siempre va encaminando las cosas en el tiempo que Él así lo disponga, pero el sueño nunca se ha perdido y el sueño todavía está ahí. Yo creo que sí, ya casi. Porque por ahí tengo ya algunas, digamos que oportunidades que la vida me está mostrando. En ese entonces, cuando me gradué de administrador de empresas, en el 2016, trabajaba para esa compañía caleña, pero en Buenaventura. Esa empresa hace un cambio, pues un traslado a Cali, pero por cosas del destino no se podía, porque no había más, digamos que cupo, o no había esa oferta acá disponible para yo poderla tomar. Decidí renunciar porque tenía dos enfoques: o irme a estudiar a Canadá, que ya había hecho todo el proceso de inscripción a la universidad, ya había hecho los exámenes de inglés y ya tenía el cupo en la universidad. ¿Qué pasó? Bueno, ya. Yo soy el segundo de 4 hijos que tiene mi mamá y mi papá. Mis padres son casados. Soy el segundo. La primera es Diana, la quiero mucho. Ella a los 11 años no pudo estudiar por un tumor en la cabeza. Entonces, pues siempre nos ha pegado también mucho en la familia el tema de la salud, sobre todo por mi hermana. Luego llego yo, después está Natalia. Natalia es profesional en comercio exterior. Qué nombre tan lindo. Sí. Es profesional en comercio exterior. Y luego sigue otro hermano que se llama Rona, que también trabaja en temas logísticos. ¿Mayor? Menor, el menor. Pero siempre yo he tenido la batuta de mi familia, el liderazgo, ¿sí? En aportar el dinero para que las cosas no falten en la casa. Entonces yo recuerdo que para esa época yo ya le había terminado un poco más la casa a mi mamá. Estábamos haciendo el segundo piso. Qué bonito. Y yo decía, si me voy a Canadá,
mi mamá, ¿qué va a comer? Y si me voy a Canadá, aunque yo tengo este dinero, no me va a alcanzar. Y dije, me voy, inmediatamente empiezo a trabajar, pero decía, pero no me va a alcanzar. Y no me alcanzaba, aunque el sueño estaba grandísimo, estaba ahí latente, no me iba a alcanzar. Entonces decidí venir a Cali. Venir a Cali, llegué aquí a Cali en el 2017 y una vez llego a Cali empiezo a hacer mi posgrado en negocios internacionales con énfasis en logística internacional. Yo amo a Cali con todo el corazón. Cali es una ciudad de oportunidades que me abrió la puerta a ese nuevo mundo laboral. Además que siempre ya sentía que mi etapa en Buenaventura pues ya había culminado. Ya se había culminado. Ya que muchas gracias, pero que hay que seguir creciendo. Yo necesitaba seguir creciendo e ingresé acá a Cali y efectivamente empecé a trabajar, empecé a estudiar y a los meses de estar estudiando un conductor de los tantos que he manejado en diferentes empresas me llamó, me dice, yo estaba en Pasto, en ese entonces en unas vacaciones, me dice, don Andrés, ¿qué está haciendo? Yo estoy por acá, vivo en Cali, estoy estudiando negocios internacionales, ahorita estoy en Pasto. Recuerdo que ese día, en esa fecha, estaba como haciendo algo de vacaciones y me dijo, le tengo una propuesta para una compañía de transporte muy importante. Entonces me envió el número, le dio mi número al gerente en ese entonces de esa empresa. Él me llamó como a los 2 días y empezamos a conversar y ahí empecé a trabajar aquí en Cali. Recuerdo que ese primer empleo era coordinador de operaciones, manejaba toda la operación del Valle, toda la operación también de Buenaventura y administraba toda la flota de transporte, manejaba más de 100 conductores a mi cargo. Una gran cantidad de personal a cargo. Exactamente, y hacía todo el tema de importación y exportación desde el enfoque de logística de transporte terrestre. Y ahí yo empiezo este mundo laboral en Cali. Luego de esa empresa continúo en otra compañía y voy creciendo cada vez hasta el punto que llegó una gran empresa en el 2003. En esa empresa tuve casi 3 años y en esa empresa modifiqué todo el área de logística. Entonces fue un reto muy grande porque recuerdo que para ese momento la presidencia, inclusive los dueños de la empresa que eran de Puerto Rico, porque la empresa era estadounidense, se había vendido luego a unas personas de Puerto Rico y ellos tenían muchos objetivos estratégicos para la compañía y uno de los objetivos estratégicos era reducir el costo logístico. Pues, ¿y ese desafío lo lograste vos? Y ese desafío lo logré. El costo logístico siempre pega mucho en la cadena de abastecimiento, entonces siempre es algo muy crítico que hay que saberlo manejar. Recuerdo tanto que esa empresa gastaba el 8% de sus gastos logísticos y pude reducirla al 4% los gastos logísticos y cambiar la estructura logística desde los proveedores de transporte hasta la administración de una nueva bodega dentro de la planta de producción y crear nuevas rutas de distribución y diferentes tipos de vehículos para distribuir los productos en ese momento. Y fue un reto muy grande, pero fue un reto que realmente me permitió crecer y en los empleos donde siempre he estado, como siempre he sido muy movido, he sido muy proactivo, carismático, como que da la milla extra. Sí, siempre he sido como que yo levanto la mano y ya yo lo voy a hacer. Hablo, sí. Es muy curioso también por conocer los números de cómo se mueve, cómo se comporta la operación a nivel de indicadores y entender qué es lo que pasa. Entonces eso siempre me ha permitido a mí de cierta forma sobresalir, pero siempre siendo muy humilde, ¿sí? Entendiendo de que es un proceso de crecimiento y que todos somos un equipo y los retos son en equipo y las victorias son en equipo. Entonces siempre con mi equipo de trabajo y he tenido un muy buen equipo en las empresas donde he estado, siempre hemos sacado la operación adelante. O sea, compartías esa victoria. Compartía la victoria con ellos, comunicaba la operación con ella, comunicaba lo que tenía en reuniones con mi jefe, con la gerencia general y con los otros departamentos, el enfoque que tenía la empresa en su proceso de crecimiento, y yo lo bajaba siempre a mi equipo de trabajo y con base a esos objetivos nosotros empezamos a trabajar y al final cumplíamos. Siempre mi objetivo ha sido claro. Uno,
el servicio al cliente, de que el cliente se sienta satisfecho del producto que está recibiendo, que el producto lo reciba en las condiciones que pactó la empresa con el cliente, en las cantidades que pactamos con el cliente o que el cliente mete una orden de compra a la compañía y sobre todo cuidando los costos de la empresa, los costos logísticos, porque son los que vitales. Sí, y los que más pegan en la cadena de valor de las compañías. En ese enfoque siempre he venido trabajando hasta el día de hoy, servicio al cliente y costo. Si los dos se juntan, todo el bien. cliente, la empresa se siente a gusto y el cliente también se va a sentir a gusto. Solo por allá como en el 2023, donde yo siempre le había pedido a Dios y digamos que todo este tema que actualmente hago hoy en día, siempre se lo pedí a Dios. Sí, por lo que estoy ahí sentado hoy, fue porque yo ya le pedí a Dios en oración Un sueño cumplido. hace mucho tiempo. Y de verdad que ahora que hablamos de Dios, para mí Dios es muy importante, ¿sí? Demasiadamente importante, lo más importante que tengo. Y yo he aprendido a escucharlo, yo he aprendido a escuchar a Dios y trabajar enfocado con Él. Es decir, si yo le pido a Dios que quería tener un reto siendo jefe logístico y cuando Dios me llega, yo tengo que ser mejor. Siempre he sabido que tengo que ser mejor. Está la oportunidad y voy a hacer esto, pero lo voy a hacer a mi 200%. Sí, total. Entonces cuando Dios me da esos retos que ya le pedí y los supero, pero uno ya me siento que ya aprendí, pero Él me pone más. Él me pone más porque siempre también, aunque yo hoy tengo un reto, lo logré, siempre quiero más. Pero lo recibís con la mejor actitud. Con la mejor actitud, con humildad al 100%, pensando que ese logro también va en ayuda a mi familia, a mi mamá, a mi hermana que no puede estudiar. Y de cierta forma, digamos que yo estudié por ella, siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, siempre lo voy a pensar. Entonces siempre tomo los retos y los triunfos también con mucha gratitud y ellos también lo disfrutan. En el 2023 ya quería hacer otras cosas, entonces siempre, inclusive desde que estaba en el SENA, quería también tener mis propias negocios, entonces... Ya estaba ahí la alarma de va a empezar mi momento emprendedor, empresario, y aquí la voy a romper. Total, hay que romper. Ya estaba el llamado. Total. Yo recuerdo una vez, estaba estudiando en el SENA, yo siempre he sido como carismático, alegre, y una vez iba pasando una motonave, esas que tienen los contenedores, y que pues en el puerto de Buenaventura pasa muchísimas. Y yo me senté con mis compañeros de logística en ese entonces, y algún día voy a despachar un contenedor. Pero mío. Iba a ser mi contenedor, sin saber que la vida me iba a llevar a eso. Siento que uno todo lo atrae. Y yo siempre pienso las cosas y al final yo lo voy a cumplir. Por eso te digo que el reto de irme a estudiar al extranjero, hacer una maestría, yo sé que eso va a pasar. Momento, Andrés, apunten ahí estos ultra tips. 1, honrar a Dios. 2, honrar a padre y madre. 3, aquí código de manifestación. Miren cómo hace muchísimo tiempo él se visualizaba con todas esas cosas grandes que hoy en día estamos narrando. Sí, hoy en día estamos narrando y le doy muchas gracias a Dios. Le doy muchas gracias a Dios en primera instancia, pero también le doy muchas gracias a mis profesores. Le doy muchas gracias al SENA por abrirme las puertas, a la universidad, por darme todo el conocimiento y a mis profes también por confiar en mí. Ellos han sido mis mentores. Le doy muchas gracias a mi jefe por enseñarme a hacer las cosas, a negociar, a liderar, a administrar y sobre todo le doy muchas gracias por permitirme brillar. 4 tip, manejen la gratitud. Que uno en el camino tiene que aprender de esos jefes buenos, de esos jefes tóxicos, de esos profesores chéveres, de los profesores que no son tan chéveres, pero a todo el mundo agradecer. Exacto, sí. Andrés, una pregunta que siempre se la hago a todos mis invitados y que creo que marca una diferencia grande para las personas que están allá viéndonos. Tú que tuviste, digamos, esta experiencia laboral tan compleja, tan ardua, tan diversa, porque fue muy diversa, iniciaste desde una tecnología hasta ya a nivel posgrado y fuiste ascendiendo, ¿tú consideras que para que una persona sea exitosa es más fácil como llegar a esa meta de éxito o de libertad financiera siendo empleado o siendo emprendedor empresario?
Pero yo pienso que todo es un proceso, ¿sí? Hay personas que inician siendo emprendedores y se llegan a ser empresarios rápidamente y es súper bueno eso y muchísimas felicitaciones porque cada uno tiene un proceso diferente, ¿no? Pero hay otras personas que primero se capacitan, ingresan al campo laboral, adquieren conocimiento de diferentes industrias, de otras compañías y ese conocimiento luego lo aplican en su proceso de emprendimiento. Las dos para mí son válidas. O sea, vos pensás que complementan. Sí, totalmente complementan. Una, siento que la segunda, en mi caso, me ayuda a cometer menos errores o a tener, digamos, más visualizado algunas situaciones para no cometer esas fallas porque uno ya las vio en las otras empresas, ¿sí? Cuando yo empiezo como emprendedor, y no tengo el conocimiento completo en el sector que me muevo, pues como voy a empezar a apenas adquirir en mi proceso de emprendimiento, y es un proceso que se requiere mucho conocimiento, pues ese conocimiento como no está tan latente, pues me va, y en el proceso de crecimiento, de aprender, pues voy a cometer errores, ¿sí? Entonces, son errores que al final siempre son válidos y siempre son de manera ganadora, ¿no? Porque los errores que se cometen al inicio, pues al final son errores que construyen, ¿sí? Y eso es lo que realmente ayuda a los negocios a poder ir cada vez creciendo. A la medida que me voy equivocando en algunas cosas, voy ajustando eso para seguir mejorando y creciendo a la final. Entonces son dos procesos diferentes, cada uno lo vive de diferentes situaciones, pero que de cierta forma se complementan. Listo. Andrés, hay un punto en este podcast que es, digamos, debatido un poquito, pero queda muy claro que la postura que tú tienes frente a la educación superior es clarísima, que la amas, que para ti ha sido un pilar fundamental. Pero Andrés, o sea, aquí, digamos, confrontando un poco, ¿qué le dirías a esas personas que están allá y tienen una postura como de que, pues, la educación superior no es tan importante? ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Para mí es importante, el estudio siempre se va a requerir, pero también hay otras opciones de tener diferentes conocimientos. Ahora con las redes sociales, con el internet, todo está en el internet y muchas personas de pronto no van en un plantel educativo, sí, pero se apalancan de esas herramientas que actualmente la tecnología y el mundo de ahora nos brinda y eso también los hace crecer, ¿sí? Entonces, no por no ingresar a una universidad quiere decir que aquí... Que no la va a lograr. Que no lo voy a lograr. No, eso es falso porque hay otras opciones que me permiten a mí adquirir conocimiento, pero siempre el estudio va de la mano. Y es para todo, para emprender en un negocio de venta de empanadas, pues yo tengo que saber costear mis productos, para emprender en una peluquería, yo tengo que saber cómo administrar mi personal, ¿sí? Y también cómo negociar con diferentes proveedores, que si no tengo el conocimiento académico, que es como la base, en el día a día me puedo apalancar de otros, digamos que de otras herramientas y adquiero conocimiento para poderlo aplicar en mi negocio, o el mismo negocio me va exigiendo que debo de tener ese conocimiento, pues para no cometer algunas equivocaciones. Te hago una pregunta difícil y más personal. Okay. ¿Tú crees que si Andrés no hubiera accedido a la educación superior, hoy estaría contando la historia como le está contando o no? No, creo que no. Creo que no. Ah, bueno. Creo que no. En este caso particular, ganó la educación superior. Yo nací en Buenaventura en un momento que también fue coyuntural, ¿no? En Buenaventura hay muchos jóvenes talentosos, inclusive siempre he pensado que muchos más talentosos que yo. Yo estudié con compañeros super pilas. Genios. Genios, super genios. Pero las oportunidades son más escasas, ¿sí? Dos, el conflicto a veces interno que se vivía en la ciudad, pues también te hacía de pronto perder el enfoque. Y esas personas que eran súper buenas, pues hoy en día no pudieron estudiar, entonces se dedicaron a trabajar. Y en ese amor al trabajo, pues se fueron quedando en el trabajo, en el día a día. Y luego llegaron los hijos, luego llegó otras responsabilidades familiares y fueron dejando el estudio a un lado y pues hoy en día siguen trabajando,
pero fueron personas que tenían mucha Potencial. potencial en seguir creciendo y pues no lo desarrollaron completamente. Entonces, sí es muy triste. Por eso yo sí le doy gracias a Dios que en mi proceso Dios me permitió crecer en ese Para vos sí fue muy importante. Muy importante. Para mí sí ha sido demasiadamente importante estudiar. Bueno, Andrés, y lo más importante, usted nos habló de una trayectoria súper grande a nivel laboral, que vimos que siempre fue en ascenso, pero contanos cómo fue la transición dura de empleado a emprendedor, porque es que todo el mundo tiene en la mente como, no, sí, voy a emprender. Bueno, aquí sí fomentamos eso desde la experiencia de empresarios exitosos como tú, pero pues eso no es un camino tan sencillo. Ya cuando usted llega a voy a emprender y voy a crear empresa, en realidad ya tenés que haber cultivado unos valores de disciplina. Sí. Contanos cómo fue esa transición. La transición fue sin pensar. Yo nunca pensé que hubiese llegado de la forma en que llegó. Yo recuerdo que eso llegó en el año 2024. Eso fue... Yo creé ¿Hace poquito? Yo creé mi empresa el 11 de marzo del 2024. ¿sí? Esa fecha así imborrable. Pero la bendición llegó en febrero. Llegó un mensaje en WhatsApp. Un mensaje en WhatsApp de un amigo que siempre me había dicho, ve, hagamos algo juntos. De exportación, de importación. Y siempre hablábamos, sí, lo hacemos. Yo obviamente con mis ocupaciones en otras compañías. Mi amigo también es emprendedor, tiene una agencia de viajes. También es de Buenaventura. Pero nunca nos habíamos puesto de acuerdo. No sé qué pasaba en su vida en ese entonces cuando me envió el mensaje, pero en la mía ya estaba claro que yo ya no quería seguir trabajando para otras compañías. Yo no quería. No me sentía a gusto en las otras empresas. En muchas empresas no me gustaba el liderazgo, no me gustaba la cultura. Inclusive en las mismas operaciones tampoco sentía que encajaba. Llegó esa incomodidad. Sí, total, me incomodaban los turnos, me incomodaban conocer y ver el mal liderazgo de algunas personas en las diferentes compañías. Y esa incomodidad es lo que me permite a mí escuchar a mí. Y llegó el mensaje, yo lo escuché, Andrés, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí. Así casual. Así casual. Me dijo, yo quiero hacer algo. Yo le dije, de una, vamos para eso. Entonces, estaba mi amigo, había otra persona en Estados Unidos que también quería unirse al proyecto. Y yo le dije, listo, vamos para eso. Y yo tenía algo que yo lo que digo lo cumplo. Y si yo me enamoro, yo voy con toda. Yo voy hasta que lo termine. Una pasión. Sí, yo soy supremamente apasionado. Que mi mamá ella a veces se preocupa. ¿Por qué? Me hizo que si me voy a enloquecer. Te vas a enloquecer. Entonces, no, así soy yo. Y yo sabía que tenía que empezar con pie derecho. Siempre he pensado en grande. Entonces yo sabía que no podía ser el vendedor no sé, de un puesto que todos los puestos son demasiadamente valiosos, pero que no podía salir a la calle a vender como que o ser un comerciante, no. Nunca he pensado de esa forma, entonces no. Si vamos a empezar, empezamos como es. Vamos a crear la empresa. Y entonces yo cogí la semana siguiente y me fui a la Cámara de Comercio. Apunten todos estos datos. Que ese sí fue el proceso. Yo sí voy a contar el proceso. Hay mucha gente que empieza de unas con el proyecto y a vender, y eso es válido. Y yo empecé siendo formal, porque entendía que el mercado y todos los recursos del mundo actual me iba a ayudar más siendo formal, y sobre todo apalancándome en las instituciones que fomentan el emprendimiento y el desarrollo económico de las ciudades y los países, y sobre todo de mi país, Colombia. Amo también mi país. Amo mucho. Sentimiento de pertenencia total. Amo mucho mi ciudad, amo mucho esta ciudad. Eso es lindo, Andrés. Cali, y amo mucho mi país. Y ese siempre es lo que yo llevo como en la frente. Entonces fui a la Cámara de Comercio, creamos la empresa junto con mi amigo y empecé a pensar qué seguía. Yo decía, hoy empiezo por Cámara de Comercio y luego sí sé que tengo que ir para la DIAN. Y efectivamente, en la Cámara de Comercio empecé a hacer las vueltas el 15 de febrero, porque el mensaje llegó en la primera semana de febrero.
y el 15 de febrero empecé la puerta de la Cámara de Comercio y el 11 de marzo me entregaron la acta de constitución. A la semana siguiente me fui a la DIAN y creé mi empresa y en el RUT le puse usuario aduanero. Los datos son importantes. Todo legalmente constituido. Todo usuario aduanero. Cuando yo llego a la DIAN, recuerdo tanto que en el posgrado yo tuve una clase de régimen cambiario que me encantaba. Y el profesor era un funcionario de la DIAN. Y me ve, me dice, ¿qué más? ¿Cómo te va? Me habla siempre muy jocoso, apenas me ve, me reconoce, obviamente. Porque vos caías bien. Sí, yo siempre caigo bien. Es mi forma de ser. Sí, es mi forma de ser. Y mi profesor en ese momento me recomendó con su esposa. Su esposa era contadora, tenía una empresa que era una comercializadora internacional. Me dijo, llámela. Y le dio mi número y me dijo, espera tu llamada. Siempre le he pedido a Dios las cosas. Entonces, cuando Dios me pone las personas, yo sé que lo tengo que hacer. Tengan miedo, tengan pena, tengan lo que tengan. Yo sé que lo debo hacer. Entonces, ese día llamé a esa persona, nos vimos en Unicentro y empezamos digamos que también fue como hicimos match. Sí, ella me contó lo que estaba haciendo, yo le conté mi visión de lo que quería y empezamos a trabajar. Cuando empezamos a desarrollar el negocio, yo tenía un socio que como él conocía a muchas personas de diferentes partes, porque él tiene una agencia de viaje y tenía muchos contactos, que los contactos son muy importantes para él. Empezamos a hablar con algunos contactos, entonces empezamos a hablar con un empresario que ya hacía exportaciones, muchísimas exportaciones de Colombia para diferentes países a nivel mundial. O sea, un referente importante. Sí, recuerdo que nos vimos en Chipichape, tomamos una foto, les contamos del proyecto. En ese entonces queríamos exportar chontaduro para Estados Unidos y esa persona nos empezó a dar como esa motivación. Cuando fuimos desarrollando la idea, mientras desarrollamos y hablamos con los contactos que teníamos, pues yo iba creando mi empresa a nivel administrativo. Entonces, cuando ya creé el RUT de Cámara de Comercio, identificamos un producto que hoy en día es el producto que tenemos, que se llama guisafro. Producto estrella. Guisafro, y aquí cortamente guisafro es un guiso precocido que le evoca toda la sazón del Pacífico. Es un producto demasiadamente versátil porque las personas lo utilizan para todo tipo de preparación. Es un producto 100% natural que le ayuda a las personas que están muy ocupadas, personas que no tienen tiempo o personas que casi no son tan amantes de la cocina, pero también a los que son amantes de la cocina, y le ayuda a dar ese sabor, ese toque del Pacífico, a potencializar el sabor de las comidas y crear guisafro. Entonces, ¿y dónde lo consigue? Pues haga la pauta publicitaria completa. Okay. ¿Dónde está? Las redes sociales, ¿dónde lo compran? ¿Dónde lo encargan? Actualmente tenemos nuestras redes sociales, nos pueden conseguir como @ACAPacificDreamers. A seguirlos. En Instagram estamos desarrollando nuestra tienda virtual con nuestro equipo de mercadeo. Un e-commerce ahí. Exacto, un e-commerce. Ya estamos en la segunda conversación con El Éxito y con Surtifamiliar para poderlo codificar aquí en Cali, junto con el apoyo también de la alcaldía de Santiago de Cali. Excelente, felicidades. Gracias. Entonces, cuando ya identificamos el producto, yo sabía que no podía salir con un producto así. Sí, entonces fui al INVIMA y el INVIMA lo registré. Con todas las de la ley. Sí, el INVIMA lo registré, pero lo registré porque la persona con la que ya había trabajado, con la que estaba hablando, que me recomendó mi profesor, que era empleado de la DIAN, ella ya tenía algunos contactos para registrar productos y me había comentado. Entonces, ella me dio un contacto de una abogada en Bogotá, que la quiero mucho, y ha sido mi ángel. Ella se llama Ángela. ¡Qué lindo! Se llama Ángela, le conté, Ángela, este es el proyecto. Me dijo, listo, don Andrés, mándeme la información. Y con Ángela empezamos a desarrollar el tema del registro sanitario. A los meses sacamos el registro sanitario, pero yo seguía desarrollando toda la empresa. Entonces, en ese desarrollo de la empresa, pero iba costeando toda la cadena productiva. Entonces, iba negociando con los proveedores de los insumos para sacar la primera producción
del producto aquí en Cali junto con mi socio en ese entonces. Iba negociando con la planta de producción, iba costeando todo mi costo, ¿sí? Todo mi costo fijo, mis insumos, mi mano de obra, mi costo logístico, para al final determinar un precio y sobre todo que el mercado conociera mi producto y también poder analizar si al mercado le gustaba o no le gustaba el producto cuando saqué la primera producción. Saqué la primera producción, nosotros creamos la empresa en marzo y la primera producción fue como a los 2 meses. Es que todo fue demasiado rápido. Como a los 2 meses. Ahí es que se ve la preparación, o sea, todo esto pasó rápido, pero ¿cuántos años estuvo Andrés y fue fuerte. logrando pasar de un desafío a otro para que realmente constituir esa empresa fuera así de rápido? En 2 meses sacamos la primera producción, saqué 300 unidades de guisafro. Junto con mi socio. Emocionante, ¿no? Sí, fue fuerte toda la operatividad y todo lo que eso también implica a nivel emocional. Fue muy fuerte, pero fue muy apasionante y el proceso siempre ha sido muy enriquecedor, que yo de verdad me la he gozado. Yo me he gozado 100% en crear mi empresa y que mi empresa mes a mes crezca. Entonces, siempre he sido mucho de indicadores, ¿no? Entonces, indicadores y logros. Entonces cada semana iba midiendo si íbamos creciendo. Entonces cómo medía el crecimiento de mi compañía o el proceso de emprender. Ya tengo mi empresa creada, ya tengo el RUC con todas las especificaciones aduaneras, tributarias y demás. Ya tengo un producto, ya tengo registro en BIMA, vamos a costear todo el tema de producción y vamos a negociar con los proveedores, pero en ese camino que yo iba haciendo esas actividades, pues iban vinculando a otras personas. Entonces, yo recuerdo tanto que conocí a un muchacho de Irlanda en ese entonces, ese fue el año pasado, le conté, la idea es esto, el proyecto es esto, y esa persona me aportó un capital, me aportó aliados estratégicos. Aliados. De hecho, tengo varios aliados. Me aportó 5 millones, que ese fue el empuje a toda la producción, a toda la entrega, y empecé a medir la parte comercial. Nunca había sido vendedor, pero siempre tenía esa espina de vendedor, pues, porque me gusta y porque siempre he estado frente al cliente de la parte logística. Pues de la cara del cliente cuando el vehículo no le llegó o cuando la mercancía no llegó completa. Resolviendo los chicharrones. Resolviendo los chicharrones. Como se dice acá. Exactamente, resolviendo los chicharrones. Llegó esa persona, me aportó un capital y salí a flote con mi compañía. Con Ángela, mi ángel, ella empezó a trabajar conmigo, pero yo no le pagaba. Ella empezó a trabajar conmigo en la misma emoción que yo le conté. Me dijo, listo. Está apasionada por el proyecto y vamos para adelante. Vamos para adelante, sacamos el registro en BIMA, con ese aporte lo pude pagar y ella iba trabajando conmigo, pero yo aún no con tenía... una inyección de capital. Sí, no tenía aún cómo pagarle, pero ella siempre fue muy paciente y yo me fui moviendo. Saqué mi producto adelante junto con mi socio y salí a vender. Yo recuerdo tanto que para esa época yo dejé 100% de trabajar para otras compañías. Toda la energía. Solamente lo mío. Claro, la vida me cambió porque yo venía a trabajar como jefe de logística, de pronto tener un ingreso relativamente considerable para poderme mover. Que es como algo mental, sí. Uno sabe que tiene ahí el colchoncito que va a llegar cada mes. Y cuando dejo de trabajar, pues no tenía ningún ingreso. Esa es la vida del emprendedor. Hay meses de... y hay meses de incertidumbre total. Yo no tenía ningún ingreso, Brigitte. Me ayudó, sí, y le agradezco mucho a mi hermana, que hoy en día está en España, Natalia. ¿No te dejó solo? No, nunca me dejó solo. Natalia todavía hoy me apoya. Diana la mayor, ella siempre ha confiado en mí. Yo digo, yo sé que te va a ir bien, Marita. Yo sé que te va a ir bien. Entonces siempre ha sido el apoyo de mi familia. Mi papá también en sus tiempos mozos también se dedicó a temas de exportación. A veces todo eso viene también desde mi familia. Mi papá fue muy empírico, pero también hacía exportaciones de camarones a Estados Unidos desde Buenaventura. Hay algo familiar, la genética. Sí, él trabajaba en diferentes empresas y hacía exportaciones. Y era empírico porque mi papá al final nunca tuvo un título profesional. Él hizo un curso en el SENA de contabilidad, pero un amigo que tuvo, que era contador, le enseñaba. Me enseñó mucho. Y mi papá
ha sido muy inteligente y aprendía muy rápido, entonces él desarrollaba esos procesos. Natalia, mi hermana, como te decía, ella me apoyó, entonces como yo no trabajaba, no tenía de dónde tampoco ¿Cómo colaborar? poder costear el arrendo, que en ese entonces vivía en una parte de estudio y tenía que pagar el arriendo, comer, entonces ella me ayudaba en lo que podía también. Pero yo mientras me iba moviendo empecé a hacer las ventas de Guisafro y la primera venta obviamente Suaves. y son ventas que no generan un margen de ganancia para usted poder costear otras. Tienes que pagar toda la inversión. Sí, hay que pagar la inversión, es la primera operación. Tomen Luego hay que nota de los inicios. hay que sacar otra operación, sobre todo hay que costear muy bien, digamos que los procesos y sobre todo también medirlos. Y en esa medición con mi socio, pues me fui dando cuenta que aunque mi socio también tenía toda la gallardía, era muy empírico y también tenía muchos enfoques, ¿no? Tenía muchos enfoques, estaba pasando por un momento complejo en su vida a nivel emocional, ¿sí? Y tampoco ponía el 100% en la operación. Y como siempre he medido la operación comercial a través de indicadores, la gente compraba en un formulario en Google y esa compra me llegaba en un Excel, ese Excel luego yo lo pasaba y medía cuántos clientes entraron a la empresa en ese proceso de venta, en esa primera producción, de esos clientes que entraron, cuántos conseguí yo, cuántos conseguía mi... Ah, ya se medían. Sí, claro, yo debía medirlo porque si no lo medía, entonces no... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando empecé a medir, pues toda la parte administrativa y creación de la compañía fue a mi cargo y también luego sentí que la parte comercial era a mi cargo, entonces yo salía con mi bicicleta a todo volumen a entregar los pedidos por todo Cali, pero lo hacía muy feliz. El inicio de un emprendedor. Sí. Yo vendo, yo atención al cliente, yo resuelvo los problemas, yo la inyección de capital, yo aquí, yo empaco, yo distribuyo. Yo picaba la cebolla, yo picaba el pimiento. ¿En serio? Yo todo. ¿Ese nivel? Yo todo. En la primera producción sí contratamos obviamente 3 mujeres de Buenaventura también. Siempre tenía un enfoque más... Un enfoque social. Sí, social. A mí me encanta apoyar a mi gente. Sí. Eso es lindo. Entonces las mujeres eran mujeres madres, cabezas de hogar, que llegaron aquí a Cali por el tema de la violencia en Buenaventura y llegaron pues con el ánimo de poder subsistir, obviamente con buena sazón, con buena sabor. Entonces ellas empezaron a trabajar conmigo en esa primera producción y empezamos todo un equipo. Siempre tuve claro que tenía que armar un equipo. Siempre tuve claro que no podía hacerlo todo yo, porque si lo hacía todo yo, pues no iba a crecer. Como lo pensaba. Sí, y porque ya me habían acostumbrado mis mentores en las empresas A crear equipos. A crear equipos. Yo siempre he sido el que administro la operación, pero me meto de lleno a la operación. Entonces, si hay que cargar el carro, yo voy y cargo el carro con sin problema. Con mi equipo. Lo que decís todo el tiempo, con humildad. Con humildad. Y eso hace que también la gente se empodere y le meta el trabajo. Entonces, y la visión de estar afuera. Administro, pero estoy afuera viendo cómo se mueve la operación para decir por aquí es, por aquí no es, por aquí podemos fallar, hay que mejorar esto y viendo también cómo lo hacen nosotros para poder nosotros hacerlo de mejor manera, ¿sí? Hacerlo como ellos lo hacen de bien, pero nosotros hacerlo doblemente mejor. Entonces empecé a crear un equipo, ya tenía mi abogada que era Ángela. Ella me ayudaba con todo el tema de calidad y registro en Vima, que era importante. Tenía a mi socio que me ayudaba, inclusive también me daba moral. Y hoy en día somos grandes amigos. Mi socio, aunque luego dejamos de ser socios, nunca dejamos de ser amigos. Todo pasó a ser tuyo. Sí, todo pasó a ser mío, pero mi socio es un gran amigo mío. De hecho, hablamos... O sea, continuó la amistad. No, la amistad todavía continúa. De hecho, él, aunque no hace parte digamos que, de ese grupo de accionistas, por así decirlo, o en la asociación de la compañía, él sí también tiene mucho amor por él, está presente, y siempre también quiero que esté presente, siempre también quiero que él crezca, porque pues él me dio también esa luz. Claro, fue la llamada y el mensaje inesperado. Yo le agradezco muchísimo, una persona que quiero mucho, una persona que también está muy pegada a Dios, un hombre también recto, un hombre también que quiere crecer.
que de pronto en su momento tuvo un momento complejo y que lo entiendo, que ahora está mucho mejor y le doy tanta gracias a Dios por él, pero él fue el de la llamada, él fue el de la llamada. De hecho, cuando pagamos la Cámara de Comercio, y le agradezco también a las instituciones, yo empecé antes de tener, yo ya estaba cumpliendo apenas 35 años y por tener 35 años pues tuve un beneficio en la Constitución, entonces me hicieron un descuento en la Cámara de Comercio. Si tienen 35 van a crear empresas, ya saben el Sí, dato. es importante que si está muy Hay cosas que uno no jóvenes, sabe, que sí. no están... O sea, la gente está la gente no le gusta leer, está muy acostumbrada pues a scrollear, a buscar en TikTok, en Instagram. Vea, esto es valioso. Tiene 35, menos de 35 a crear empresa, vea lo que pasa. Sí, entonces es muy importante que la gente esté enterada de lo que las instituciones tienen para los emprendedores y para que la gente crezca. Es que realmente el enfoque que tiene, digamos que el gobierno, tanto local, departamental y nacional, es que la gente crezca y desarrollemos productos para desarrollar el país y que el país cada vez sea potencia, ¿sí? Entonces, pues a mí me sirvió mucho eso en la Cámara de Comercio. Al momento perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces te decía que sacamos la primera producción, yo empecé a medir, me di cuenta que yo era el que hacía todo, ¿sí? Y que mi socio era en otras cosas. Entonces nos sentamos, le dije que no podíamos seguir y le mostré por qué no podíamos seguir, que el enfoque mío solamente era mi empresa, que yo no me podía enfocar y en mi empresa y en la empresa de él, que era una agencia de viaje, y en otros negocios que él me ofrecía. Pueden estar dispersos. No, no podía, y sí, una recomendación para las personas que quieran emprender es que tienen que tener un solo enfoque y trabajar sobre ese mismo enfoque, si no mucho, porque al final si tengo todo, tanto, que al final no voy a agarrar ninguno, yo tengo que tener uno solo. Súper. Entonces le dije que no podíamos, le mostré los números y él entendió. Él lo entendió. Ah, fue tranquilo, o sea, no Sí. fue como caótico, como no, y mira, y empezamos, y ahora para romper, no. No, Fue él tranquilo. entendió. Eso fue como a los 6, 7 meses. Rápido. Y cuando él se fue fuerte todavía más. Fue muy fuerte porque cada vez que el tiempo pasaba, pues cada vez que menos dinero tenía y más necesidad tenía, pues porque estaba, y sabía que tenía, y más sufría en el sentido económico, porque yo tenía que pagar mi arriendo de mi aparte estudio, pagar la comida, Y los gastos fijos seguían. fijos que tenía, pero siempre he tenido claro que tenía que pasar por lo que tenía que pasar. O sea, yo inclusive muchas noches no podía dormir, porque digo, "Che, ¿qué va a pasar mañana?" Pero como siempre he tenido a Dios en mi corazón, yo sabía que tenía que Esa fe ciega de que todo va a resolver de alguna manera. En el camino Dios me dio dando esas opciones para poder también generar capital para mi compañía, y fue que me gané diferentes proyectos a nivel local y departamental. Ahí ya Entonces, llegaron los gloriosos. ahí empezaron a llegar recursos y esos recursos pues me permitieron a mí también, digamos que costear algunas actividades para mi empresa y también algunos gastos que eran gastos míos, pero al final hacían parte de los gastos de la empresa, pues, porque yo era un empleado de mi empresa, pero yo siempre iba discriminando esos gastos y reportando esos gastos en un Excel que manejaba. Y empecé a conocer que aunque no tuviera dinero, yo podía anular el dinero de las diferentes instituciones. Entonces gané diferentes proyectos, uno con la alcaldía que me aportó capital de trabajo, una máquina, Súper. un computador para mi compañía. Gané un proyecto en ese entonces con la gobernación que me aportó 5 millones de pesos Felicitaciones. también para seguir inyectando capital y porque iba llevando el proceso a la medida, ¿no? Entonces saqué producción. Luego que saqué producción me di cuenta que las ventas eran muy difíciles, hacerlas puerta a puerta o llamar a todo el mundo. Entonces empecé a pensar que tenía que la venta darse más Automatizado. y más volumen, que tenía que ser mucho más volumen, pero que la estrategia no debería depender de mí como tal, sino que fuera una estrategia que todo el mundo la pudiera ver. Entonces fue que me fui apalancando también de las redes sociales, ¿sí? Y por medio de las redes sociales también fui mostrando un poco de mi producto. Súper. Entonces ya tenía la empresa, ya tenía un producto, ya tenía un registro, ya tenía un equipo de producción.
ya tenía proveedores de mis insumos, ya tenía una planta de producción donde yo iba a producir mis productos, ya había jalonado algunos recursos a nivel local, a nivel departamental, y por ahí también estaba pensando en jalonar algunos recursos a nivel del gobierno. Siempre he estado en mis redes sociales muy atento a ello y me empecé a dar a conocer con todas esas personas de esas diferentes entidades. Entonces ya me empecé a contactar con la secretaria de Desarrollo Económico o con el personal de desarrollo económico. Una alianza ya grande a nivel empecé a hacer alcaldía, alianzas gobierno. y esas mismas alianzas me hicieron conexiones de valor con los diferentes clientes, empresas del canal B2B. Entonces ya empecé a tener algunas comunicación con el éxito, comunicación con Surtifamiliar. Con empresas grandes. Y eso fue creciendo. Luego la DIAN también me vio y me acogió en un plan canguro que ellos le llaman, se llama el plan canguro exportador. Y eso fue haciendo que todo fuese creciendo y que todo se fuese normalizando. De cierta forma, no depender tanto también de la ayuda de mi hermana, porque también eran muy limitados los recursos, sino que yo también mismo fui jalonando recursos de las personas que querían inyectarme capital y las instituciones que también aportaban capital al emprendedor. Y en ese tiempo ya, como a final del año 2024, y también tenía unos retos muy importantes, que tenía un proyecto, era la adquisición de mi apartamento, y que no lo podía perder. Yo no podía perder. O sea, sí o sí lo ibas a lograr. Y también a través de mi empresa pude tener mi apartamento, con lo que ya había hecho. El banco obviamente me hizo toda la diligencia para poder darme el dinero de mi apartamento, el excedente. Pues ya siempre he sido muy juicioso, siempre me ha gustado ser juicioso también, y siempre ya tenía como todo lo mío costeado, pero me hacían falta, digamos, con un saldo muy pequeño, y sobre todo el desembolso del dinero mayor para que ya mi apartamento fuera solo mío, y eso lo pude tener gracias a mi empresa. Te felicito. Y porque siempre se fue el que si yo fuera empezado siendo un vendedor normal que sale a la calle a vender cualquier producto, hubiese sido muy lento. hubiese sido muy lento y de pronto hubiese perdido mis otros proyectos que tenía en juego, que era mi apartamento. Entonces, a través de mi empresa me dieron el préstamo en el banco y adquirí mi apartamento en el 2024. Me pasé a mi apartamento el 6 de diciembre del año pasado. Me gané tuve unos reconocimientos de capital en las diferentes instituciones y le fui dando ese empuje a la empresa. Iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. En el diciembre del 2024, aunque yo seguía creciendo y me había ganado algunos recursos, aún seguía muy limitado, ¿no? Entonces, diciembre, aunque fue un mes fuerte para mí. ¿Fuerte en el sentido bueno o fuerte en el sentido que estuvo bajita la venta? ¿Cómo fue? Fuerte en el sentido que estuvo bajita la venta porque había que estructurar mucho mejor también el proceso, mejorar mucho la calidad del producto. Y porque también tenía mi proyecto que ya me lo habían entregado, que era mi apartamento, y pues ya no Esa la ansiedad de pagar. y ya no tenía nada más que comer, o sea, ya no tenía nada más que comer. De hecho, yo tuve 3 días en mi apartamento ya nuevo, pero 3 días que no comí. La nevera vacía. 100% vacía. Yo duré 3 días sin comer, 3 días que solamente me tomé un vaso de agua panela y como 3 cucharaditas. Pero en apartamento propio. Pero yo estaba feliz, yo estaba supremamente feliz, estaba feliz. Cuando todo ese año no trabajé, entendiendo que no podía trabajar, porque si trabajaba la empresa se estancaba. Cuando ya tenía ya un equipo ya más formalizado, formado, producción, tenía también ya la persona que me ayudaba con todo el tema de mercadeo, etiquetas, brochuras. Ya tenía algunas conexiones de valor también a través de la alcaldía y la gobernación. Ya me conocía mucho más en el medio, y de cierta forma me apoyaba, primero motivándome y segundo diciéndome, este es el camino, habla con toca estas puertas. Y fue que en este año, yo ya digo, no, ya la tengo formalizada, ya puedo otra vez emplearme. Entonces, yo tomé esa decisión este año, en el mes de enero, empezar a emplearme
y en febrero. Siempre he tenido una, digamos que una chispa y siempre ha sido fácil emplearme. Entonces, y porque tenía muchos retos también familiares, entonces yo con mi familia, mi mamá, yo tengo 8 años de estar aquí en Cali, pero siempre estuve solo, ¿sí? Y me hacía muchísima falta mi mamá, muchísima falta mi papá. Ellos siempre han estado conmigo y uno de los proyectos era mi apartamento y que ellos se vinieran acá a Cali, sobre todo porque mi Son papá, muy familiares. sí, mi papá pues tiene una enfermedad. Mi mamá ha luchado con él por muchos años y también la ha agotado demasiado, que bueno, estuvo un poco delgada, no podía dormir, entonces ya no va a tener que estar conmigo. Y yo al mismo tiempo, y claramente ha sido muy fuerte. Tengo una compañera que estudiamos juntos en la universidad, en el posgrado, que también trabajamos juntos en una de las empresas que yo he trabajado, y ella también siempre me vio en este mundo de emprender. Ella tiene mucho conocimiento en comercio exterior y en alguna casualidad de la vida a ella le llega un contacto con ganas de hacer compras aquí en el país y esa compra llevarla a otro país. Y fue en ese momento que nos llegó un cliente del Ecuador que quería comprar productos colombianos, ¿sí? Y queríamos que le hiciéramos todo el proceso de exportación. Entonces, en ese camino de que yo estaba trabajando en esta otra compañía, llega ese nuevo cliente con mi compañera y empezamos a desarrollar ese cliente y empezamos a hacer el proceso de exportación. Súper. Entonces, yo O sea, ¿lo lograste? lo logré y lo logré el día que cumplí un año, El 11 de marzo. el 11 de marzo. Eso fue el 11 de marzo. Qué El crack. 11 de marzo me llegó la orden de compra. Para aniversario. Regalito de aniversario. Y qué cosa tan emocionante, qué reto tan grande, porque yo tenía que hacer 2 exportaciones. Una, la mía, que era mi primera exportación. Mi primera exportación en mi empresa era empezar de cero. Entonces, empezar de cero, ¿qué era? Crear que mi empresa estuviera habilitada en la DIAN, contratar a diferentes empresas, entonces contratar a la empresa de transporte para que me hiciera el transporte del producto desde Guacarí, que era el punto de origen, y llevarlo a Tulcán, que era la negociación que se había hecho con el cliente. Ecuador. Y ahí fue que se hizo una negociación a término con CPT, que son los Iconters, que son los términos que se utilizan a nivel internacional. Y ese término definía el procedimiento logístico de exportación. Entonces tenía que contratar agencias de aduanas que nos hicieran todo el proceso de exportación. Una operación grande. En Ipiales teníamos que contratar otra compañía que hiciéramos el certificado de origen para que el cliente en Ipiales pudiera tener algunos beneficios aduaneros, porque el producto era 100% colombiano, lo que estábamos exportando, y que le llegara al cliente en Tulcán. Teníamos que hacer la liquidación al cliente, tenía que negociar con el banco las divisas, recibir las divisas del Una cosa bien exterior, compleja. pero también tenía que hacer el proceso de importación donde estaba trabajando y no podía dejar de hacerlo. Entonces, esa semana me iba a enloquecer, me iba a enloquecer, me iba a enloquecer. Nosotros pudimos sacar la exportación de mi compañía en 8 días, en un tiempo récord. Tiempo récord. Entregándole el reporte al cliente, cómo va su carga, dónde está su carga, entregando toda la documentación de exportación, haciendo la negociación con los diferentes intermediarios en la cadena logística, agencias de aduana, empresas de transporte, la bodega del cliente en el Ecuador, y haciendo todo el seguimiento logístico para que la exportación fuera un éxito. Fue un éxito rotundo. Le doy muchas gracias a Dios y eso nos permitió seguir creciendo. Hoy en día ya tengo 1 año y 3 meses de estar en mi compañía. ¡Wow! Y digamos que el indicador siempre ha sido positivo. Nosotros fuimos seguís creciendo y mes a creciendo. mes, y seguimos creciendo. Hay una proyección mucho más robusta ahora. Ahorita mismo nosotros ya empezamos a hacer exportación, llevamos exportación hacia el Ecuador. Mi empresa, aunque somos fabricantes, pero también somos comercializadores. Entonces, nosotros fabricamos nuestro propio producto, que es Guisafro, y el Guisafro en unos pocos días sale ya al mercado desde las redes sociales. Estén súper pendientes. Sí, súper pendientes
en las redes sociales de la este gran compañía. lanzamiento. En nuestra tienda virtual sale, junto con el equipo de mercadeo, estamos pensando toda la estrategia digital para sacarla al mercado, pero también somos comercializadores, entonces nosotros podemos comercializar a nivel nacional, pero siempre enfocándonos más en la exportación, es lo que a nosotros nos gusta, diferentes productos y sacarlo al mercado internacional. Entonces, nuestra primera exportación fue maíz, porque el cliente quería comprar maíz, entonces hicimos toda la compra del maíz desde los proveedores ya certificados, hicimos toda la exportación. Actualmente estamos negociando 2 contenedores de maíz también en un cliente en Chile, ya llevamos unas conversaciones importantes, ya le entregamos algunas liquidaciones de la exportación, entregamos también alguna muestra de nuestro producto para que él lo tenga pues de referencia, y confiando en Dios, muy pronto estaremos cerrando. Al resto del mundo. Estaremos cerrando ese negocio. El 9 y el 10 de julio vamos a estar en la Macrorueda, aquí en Cali. Ahí va a estar Guisafro. Entonces ya nos preparamos junto con el publicista, junto con la directora de Comercio Exterior, que es Gabriela, para hacer presencia en la Macrorueda. Ya tenemos algunas citas con compradores, mostrando todo el Pacífico al mundo y todo la riqueza que tiene nuestro país. Luego, Guisafro no solamente tiene un enfoque de sabor pacífico, sino que también luego tenemos otra línea que es un enfoque del sabor colombiano, y es parecido un poco a ese ahogado colombiano, y ese es el que va a estar el 9 y el 10 de julio en la Macrorueda. Esperamos obviamente empezar a tener algunas conversaciones con diferentes compradores a nivel mundial para hacer procesos de exportación de nuestro producto. Guisafro, como también diferentes productos, el maíz que también hace parte de nuestro portafolio, y poder sacar las exportaciones adelante y poder contribuir con las desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente para mí, porque esto al final es la pasión que yo tengo. Aquí ya no se trata de de cuánto es la ganancia, sino que es importante, ¿sí? La ganancia y el margen es muy importante, sino que es impactar la vida de otros, sobre todo la vida de mi comunidad, de la gente del Pacífico. Qué lindo eso. Darle ese aporte a Cali, porque de Cali me ha servido muchísimo en este proceso de crecimiento. Crecer con propósito. Con propósito de pagar impuestos en la ciudad, de crear empleo, y sobre todo de que lo que le dije a Dios que iba a hacer, lo haga. O sea, Dios más que nadie está esperando que yo lo haga. Porque yo sé que en el momento en que yo lo haga, Él me va a dar más retos. Entonces, yo tengo que cumplirle a Él. Entonces, el compromiso es con Él, obviamente conmigo y con todas las personas que ya están detrás mío, ¿sí? Quien ya me han inyectado capital, quien ya ve en mí esa chispa, pues, de emprendimiento, de crecer y de aportar. Entonces ya tengo pues esa responsabilidad con todos. Vamos este próximo mes, el 9 y 10 de julio, en la Macrorueda, pero también a la medida que la empresa ha venido creciendo, no solamente siendo fábrica, sino también siendo comercializador, haciendo exportaciones. Nosotros vamos a empezar un tema de importaciones. Ya tenemos toda la logística organizada, montada desde las bodegas en China, desde las bodegas en Europa y Estados Unidos, para hacer las importaciones y vender los productos a nivel de país, pero también a nivel de Latinoamérica. Y eso todo a través del e-commerce. Y hace poquito, hace un mes, me gané una convocatoria con el gobierno nacional, donde estoy estudiando por 6 meses con diferentes mentores y empresarios la estrategia de mi compañía, ¿sí? Empecé hace la semana pasada. La semana pasada también empecé porque me gané otra convocatoria con la Gobernación del Valle para hacer todo el proceso de e-commerce, donde me está dando todo el conocimiento digital para llegar mucho más rápido a otros mercados internacionales, y por medio de todo el e-commerce hacer ventas y hacer las exportaciones, entendiendo que el e-commerce ahora ha crecido mucho, y la gente todo lo que hace es comprar por internet. ¿Desde la casa? Desde la casa. Hace la fatiga de ir a hacer una fila, esto, lo otro, en la calle. Exactamente. Y ahora hago parte del grupo de emprendedores afro,
de la Cámara de Comercio de Cali. Es la primera, digamos que convocatoria de emprendedores afro. Yo hago parte de ellos. Vamos a hacer una semilla cultural, vamos a estar en el Petronio Álvarez, y si las cosas salen bien y si así Dios lo quiere, el próximo año vamos a estar en una misión empresarial en Estados Unidos, No, mejor dicho. Conociendo otros empresarios de Estados Unidos. Entonces así va el proceso. Es un proceso fuerte, pero un proceso maravilloso, un proceso que yo amo aprender, y he aprendido 100% en este camino del emprendedor, y no solamente me he apalancado de lo que aprendí en la academia, ¿no? Me ha tocado ver YouTube, escuchar podcasts de ser autodidacta. Demasiado, y siempre estar abierto a los cambios, y sobre todo siempre escuchando al mercado. La gente que dice cómo le pareció el producto, qué hay que mejorar en el producto, a usted cómo le gustaría que fuese la presentación, se siente a gusto, qué hizo cuando le entregamos el producto, qué preparación hizo. Entonces, siempre escuchando el mercado, siempre escuchando al cliente, y con base a lo que ellos me digan, ajustar. Aquí no es de tirar la toalla, o sea, digo que la empresa crece en la medida en que yo le meta más berraquera y más valentía a mi emprendimiento. Y no te desanimes. Y no me desanime. Y sea fuerte y sea valiente. Si me desanimo, hasta ahí llega todo. Hasta ahí llega todo. Entonces, eso depende de mí. Depende de la valentía que le meta. Si yo le meto todo el perrenque, todo el empuje, todas las ganas, seguramente sí va a crecer. Entonces, de cierta forma, también quiero dar como ese mensaje a las personas como yo, que también están emprendiendo o que llevan un negocio ya más constituido por varios años y que quieren como pasar al otro nivel. No desanimarse, o sea, dificultades muchísimas he tenido, ¿sí? Pero siempre con una actitud positiva, yo siempre sonriente ante las dificultades. Dios proveerá, también una de mis frases célebres. Dios proveerá, y hay que darle. Entonces también es la invitación a todos a que no desfallezcan, a que sigan pensando en que las cosas se van a dar. Seguramente sí se van a dar, seguramente en ese camino se van a ir ajustando muchísimas cosas, pero que en definitiva van a lograr lo que le han pedido a Dios. Yo pienso que todos los emprendedores, o en su gran mayoría, no puedo decir generalizar, sí, pero todos tienen como esa fe en que las cosas se van a dar. Deben de seguir trabajando en ello y nunca perder la fe. La fe mueve montañas, y Dios es maravilloso, la verdad, maravilloso. Andrés, de antemano, muchísimas gracias por esta historia de éxito. La verdad es que es demasiado inspiradora, o sea, nos abriste tu corazón a miles de personas que de verdad, en tu caso, empezaste con muy pocos recursos, con muy pocas oportunidades, y lograste en estos momentos tener una empresa de éxito. Para el cierre, Andrés, me gustaría que en esos momentos que ya estás constituido como un profesional, digamos, de éxito, un empresario exitoso, le digas a esas personas que están viendo este podcast y que tienen una idea de emprender con algo o de montar una empresa, darles al menos 2 consejos para arrancar. Bueno, el primer consejo es que la idea que tengan la lleven a cabo, o sea, lo materialicen. Si de pronto alguien está pensando en hacer jabón, un ejemplo. O en chorizos, que hay muchas ideas. Mil cosas. Muchísimas, y todas son muy buenas. Que empiecen, o sea, que no esperen el momento perfecto. Que nunca va a llegar. Nunca va a llegar el momento perfecto, y no que tienen que arrancar. Tienen que arriesgarse, ya hay que arriesgarse, perder el miedo. De pronto no pensar en qué va a pasar mañana, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Si vive el presente de manera correcta, si se enfoca en el presente, seguramente el mañana va a ser también muy próspero, porque el presente, o como me enfoco en el presente, es lo que me va a llegar en el futuro, y día a día vivir en el presente. Entonces uno no debe fallecer, enfocado 100%. 2, en mi caso yo siempre he estado muy pegadito de Dios, también tener como ese soporte de la familia, los que la como esa red de apoyo. Sí, la red de apoyo es muy importante, y hablar
que no se queden callados, porque si no hablan nadie les puede ayudar. No vende. No vende. Y es venderse tú como emprendedor, vender tu producto, que es lo que estás tú sacando a flote, no quedarse callado, siempre tocar la puerta, siempre decir, aquí estoy yo tengo esto y esto quiero que crezca. Y seguramente sí van a aparecer muchísimas personas, muchísimas. Los emprendedores tienen una forma de ser muy peculiar, ¿sí? Que son valientes, ¿sí? Que son decididos en gran parte, que aún con miedo lo hacen. Entonces, el emprendedor que siente miedo le puede decir que es normal sentir miedo, que es normal sentir que a momentos nos ponemos un poquito down, pero nada, hay que seguir, hay que seguir. Entonces, esos son como mis aportes o mis recomendaciones y pegado del creador, en mi caso. Súper, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esta historia de éxito tan increíble, tan impactante, tan inspiradora para miles de personas. Esto fue Raíces de Éxito Valle.